Muy buenas noches, amados hermanos. Qué alegría estar nuevamente acá, que Dios nos permita abordar la lección número 13 de nuestro curso Doctrinas que son mandamientos de hombres, repasando un tema que ya vimos en religión y moralidad, pero que se hace necesario estudiarlo o revisarlo y responderlo una vez más con la Biblia a través de esta lección y en este curso de doctrinas que son mandamientos de hombres. Tomo como texto Jeremías 10:23. Dice este texto: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Porque este texto precisamente va en contra de el kit o la esencia de la doctrina filosófica del humanismo y de todas aquellas que, al igual que este, consideran que el hombre puede decidir su propio destino, que puede decidir sus cosas de acuerdo a lo que él sienta, lo que él crea y lo que considere correcto. Cada época manifiesta alguna interacción y respuesta entre el pensamiento religioso y el pensamiento filosófico. Esto no es nuevo. De hecho, es algo que el hombre ha vivido siempre en ese sentido. La historia de la iglesia antigua exhibe ese contacto que hubo entre el pensamiento religioso, por ejemplo, y el neoplatonismo, que hoy no lo vamos a definir porque ya lo hemos tratado en religión y moralidad. A finales de la Edad Media se dio la conexión entre el pensamiento religioso y el aristotelismo. También porque estos temas podemos consultarlos luego brevemente a través de Google, que sí, que nuestros teléfonos, aparte de chatear y llamar, nos dan la posibilidad de entrar a Google e investigar y en cuestión de segundos verificar todas estas cosas. Así que solamente doy los ejemplos, ¿no? Neoplatonismo primero, aristotelismo en Edad Media, y el siglo pasado hubo una estrecha relación entre el idealismo y el liberalismo religioso, lo cual dio como origen la doctrina o enseñanza de la cual vamos a hablar hoy, que inició de hecho como un movimiento dentro del pensamiento religioso cristiano, entre comillas. Es decir, que aunque hoy vamos a hablar de filosofía, aunque hoy vamos a explicar algunos conceptos que hasta algún punto le parecerán a algunos irrelevantes, pueden ser aburridos, y no me refiero a ustedes porque sé que ustedes vienen con toda la disposición y con todo el ánimo, demasiado complejos para tratarlos o explicarlos, etcétera, incluso innecesarios, en realidad sí son importantes porque nos ayudan a entender cómo hay autores hoy que están bombardeando haciéndose identificar como cristianos y que están bombardeando nuestra región a través de sus libros, a través de videos, ahora que se utilizan mucho esto de las redes sociales, la radio, la televisión y todo medio disponible para inyectar en la mente de las personas este tipo de filosofía. Así que sí es relevante, sí es importante, aunque hay que admitir que sí son temas que son complejos en el sentido de la manera en cómo expresan estos hombres sus creencias o las palabras que eligen, la sintaxis que eligen para poder explicar sus enseñanzas o sus creencias, definitivamente que tienen cierta complejidad, pero les ruego, como aquella vez cuando estudiamos en parte de este tema, que tengamos la paciencia de concentrarnos y de saber que vamos a llegar al punto en que cuando empecemos a responder esto con la Biblia o lo empecemos a aplicar de hecho al punto religioso, nos vamos a dar cuenta de que sí, estamos rodeados de personas que han sido envenenadas o han sido contaminadas con esta filosofía. Una de las principales perspectivas filosóficas o teológicas de la actualidad es el existencialismo. Aunque podamos reaccionar ante él, el hecho es que el existencialismo, espero que no me cueste, estaba toda la tarde mencionándolo bien y pues ahora se complica. El hecho es que el existencialismo ya influyó, como decíamos, profundamente en el desarrollo del pensamiento de la teología, obviamente entre círculos denominacionales o sectarios. Pero esto no quita que aquellos de nosotros que han ido a universidades cristianas y que han estudiado precisamente filosofía y algunas obras relacionadas,
en la Facultad de Humanidades hayan tenido que leer o estudiar estas doctrinas o estas filosofías, y muchos, o para ser más preciso, algunos, porque no me consta que muchos, pero algunos han terminado sucumbiendo o han terminado derrotados por estas propuestas y finalmente se han apartado de la fe. Predicadores que quisieron prepararse un poco mejor, predicadores que quisieron desarrollar aún más su habilidad de pensar y de razonar, pero se fueron entonces al extremo de creer que eran tan sabios en su opinión, que sus profesores, que los autores de estos libros y filosofías eran hombres tan verídicos y dignos de seguir, que han puesto de lado la Biblia como algo complementario y hoy día son más filósofos que predicadores o maestros de la Escritura. Ahora, cuando hablamos de existencialismo, valorar totalmente este movimiento es imposible. Pero es cierto que tanto los filósofos como los teólogos se han visto cada día más comprometidos a considerar, evaluar y responder al existencialismo, por lo que nosotros también lo vamos a hacer, aunque, como ya decía, quizás no vamos a entrar en todos y cada uno de los puntos, porque ni siquiera en la lección aquella vez, ni en esta lección o la sesión que siga, vamos a poder cubrir todo, pero sí volver a refrescar nuestra memoria sobre los conceptos fundamentales. Así que este presente estudio va a estar considerando en particular tres áreas, a esas a las que les vamos a dar principal atención. Primero, el significado del existencialismo, si es que podemos ser capaces de tomar todo lo que este movimiento involucra e intentar dar una definición. Dos, la relación del existencialismo con el pensamiento religioso, que es la parte que toca a nosotros y nos interesa más. Y tres, una evaluación y respuesta al existencialismo, que es el deber nuestro ahora. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es la respuesta de la Biblia hacia este tipo de filosofías huecas? Así que esto nos lleva ya entonces al cuerpo de nuestra discusión, en la cual tenemos que ya presentar nuestro primer punto. El primer punto de nuestra lección será el problema más básico que pretende comprender el existencialismo es el de hallar la definición y delineación de sus características únicas. Ok, ¿qué queremos decir con este primer punto? Que no es fácil definirlo porque el existencialismo no precisamente es una filosofía que está basada en un libro en particular con puntos específicos, dogmas, creencias especificadas que digan, pues todo el que sea existencialista debe leerse este libro, creer lo que diga este libro, leerse este decálogo y defenderlo, proclamarlo y hacer nuevos discípulos. No existe eso, porque más bien, como mencionaba al inicio, cuando el señor del que vamos a hablar dentro de poco, que es el que ilustra nuestra portada, comenzó a impulsar esto, lo hizo desde una perspectiva religiosa. Sin embargo, luego de su muerte, sus publicaciones, más de 20 volúmenes que logró escribir durante su muy corta vida, de hecho murió a mi edad, este hombre logró influir en muchos otros, pero no lo suficiente para que vieran las cosas exactamente igual que él. Por lo tanto, luego vinieron existencialistas que creían en Dios, pero también existencialistas que eran ateos, y aún existencialistas que ni creían en Dios ni tampoco eran ateos, sino agnósticos, esos que dicen que yo no sé si existe Dios, o sea, no lo estoy negando, pero tampoco puedo creer en él porque no tengo nada que me pruebe que él existe. Pero tampoco puedo decir que no existe porque no existe, yo no vivo en todas partes del universo en todo tiempo para poder saber si en algún lugar del universo hay una evidencia que me diga si Dios existe o no. Así que como no puedo saber, mejor me quedo neutral. No sé si existe o no existe. Esa es la posición del agnóstico. Entonces note cómo alguien que trató de utilizar esta filosofía para explicar la fe y para promover la fe, porque así fue. Él era hijo de un padre luterano, fue criado en religión, de hecho estudió teología. Luego su movimiento, su idea termina siendo utilizada
en tres ramas que no tienen nada que ver la una con la otra. El que dice yo sé que Dios existe, el que dice yo sé que no existe y el que dice no sé si existe o no. Sin embargo, la ruta de esta investigación respecto a la definición de este movimiento se aclara rápidamente cuando alguien se hace unas preguntas que son básicas, que son claves para poder comprender, como se decimos siempre, hay que comprender lo que promueve el enemigo. Por ejemplo, cuando vamos a estudiar el existencialismo, ¿qué hacemos? Estudiamos a los personajes que lo representan. Nos iremos por los temas más básicos, más fundamentales de la vida que tratan estos filósofos. ¿Y qué pasa con aquellos existencialistas que son ateos? ¿Y qué pasa cuando estudiamos aquellos que son supuestos cristianos? ¿Y qué pasa cuando estudiamos aquellos que afirman que el existencialismo, implica un sistema? Y con aquellos que dicen todo lo contrario, que dicen no es un sistema, es un sentir, es una forma de vivir, pero que no está escrita, que no está diseñada o expresada en un método en particular. ¿Y qué pasa con los que defienden esta posición, pero que al mismo tiempo están en total desacuerdo con otros que supuestamente defienden lo mismo? Entonces, comprenderá usted que hay una confusión respecto a este tema que empieza bien temprano, apenas uno abre la primera página de cualquiera de estos libros, y muchos se desesperarían tratando de encontrar una definición si es que algún profesor de filosofía fuera tan cruel como para decirle que para la próxima lección o que gran parte del puntaje de su examen final tiene que ver con dar una definición precisa de lo que es un monstruo con muchas cabezas. Sin embargo, haciendo un esfuerzo no pequeño, se pueden notar, sí, se puede notar algún tipo de orden y explicación siguiendo el enfoque que vamos a ver a partir de nuestro subpunto A. Este subpunto dice, parecería el mejor enfoque para considerar la filosofía existencial como algo que es más que un método, porque es más un movimiento que un sistema bien definido. Aquí detecto que la palabra para se me fue de más allí. La lectura sería, parecería el mejor enfoque considerar la filosofía existencial como algo que es más que un método, porque es más un movimiento que un sistema bien definido. Explicación. No es un método, porque si habláramos de un método, entonces solamente habría una manera de verlo y una manera de aplicarlo. Un método es precisamente lo que define cómo se realiza una acción. Si hablamos del método del bautismo, aunque sabemos lo inapropiado y paradójico que es ese término, porque en realidad el bautismo es inmersión. Al hablar de método, las personas piensan en otra cosa, aunque sí hay métodos de bautismo. Hemos dicho, usted puede meter a alguien en un barril lleno de agua y que la persona bajarle los hombros hasta que lo cubra todo el agua. Es una forma de sumergirlo. Otra es colocándolo hacia atrás acostado, como lo hacemos generalmente en los ríos y en los bautisterios. Otro es meterlo en el mismo barril y llenar hasta que el agua lo cubra totalmente. Hay muchas maneras de que una persona quede inmerso, o sea, bautizado. Pero generalmente las personas cuando hablan de método de bautismo se refieren a cosas que no son método de bautismo, sino cosas que no son bautismo. Pero bueno, hablando en el lenguaje secular o hablando en el lenguaje religioso de las falsas religiones que se autodenominan cristianas, pues sería la aspersión, sería el rociamiento y la inmersión como método de bautismo. Eso es método. Si hablas de rociamiento, pues rociar es una acción bastante básica, sumergir es bastante básico y la aspersión es algo bastante básico. Pero obvio que cada uno puede tener un matiz de acuerdo a veces a lo que se utilice, ¿no? Pero método es algo así muy sencillo, un, dos, tres y así se hace. Cuando hablamos de esto, no, esto es un movimiento porque él despierta en las personas una manera de pensar, una manera de creer, pero que la persona es libre de seguirla desarrollando a su manera, de adaptarla a su manera. Bueno, prácticamente lo que la gente considera el cristianismo, porque el cristianismo
no es un movimiento, el cristianismo es una institución. Sin embargo, las personas lo tratan como un movimiento porque toman algunos conceptos, algunas doctrinas que les gustan, pero luego empiezan a desarrollar una religión propia con ingredientes del Nuevo Testamento. Entonces, eso para que les sirva de ilustración cuando queremos hablar de movimiento respecto al existencialismo. Y por esto es que es muy difícil encontrar algún conjunto de proposiciones claramente definidas o una tesis que sirva para distinguir al existencialismo de otras formas de filosofía. Pero al mismo tiempo es posible que hacer algunas consideraciones generales para tratar de por lo menos captar el espíritu o la intención y la inspiración común que mueve a todas las personas que se involucran en este tipo de movimiento, lo cual nos lleva a nuestro subpunto B. Así que, en lugar de presentar a hombres específicos y sus ideas con un capítulo final sobre temas comunes y posiciones en las que no están de acuerdo, el presente esfuerzo didáctico que hacemos para capacitarles, para equiparles como ministros del Evangelio, es el de tratar de mostrar la tendencia, la actitud, los rasgos, los compromisos de los existencialistas como los que vamos a mencionar y también vamos a ver en fotografías a continuación. Pasamos al subpunto B, dice, ¿cómo más o de qué otra manera podemos entender o podemos definir lo que es esta filosofía? Combinando las obras de los hombres que vamos a mencionar a continuación, uno detecta varios puntos vitales del pensamiento existencialista. Y así podemos entonces tratar cada uno en particular y también a la hora de responder a cada uno en particular. Porque recuerde que no debemos caer en el error que caen aquellos que supuestamente son ateos, que ya hemos hablado de que hay tipos de ateos, ¿no? Tipo fuerte y el ateo tipo light, ¿no? Ese ateo tipo light es al que me voy a referir en este momento, que él dice que no cree en Dios, pero es porque está decepcionado de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas. Entonces, él cree que allí están representados o allí está representado el cristianismo y al negar que la Iglesia Católica sea algo verdadero y que las iglesias evangélicas sean algo verdadero, concluye que el cristianismo no es verdadero, pero es que el cristianismo no es la iglesia romanista ni es tampoco estas iglesias carismáticas. Así que en realidad no se está oponiendo a Dios ni a la doctrina de Dios, sino a doctrinas que son mandamientos de hombres, precisamente. Y para huir de doctrinas que son mandamientos de hombres, ha caído en doctrinas que son mandamientos de hombres como esta. Bien, primero, hay una diferencia, dice el existencialismo, entre la esencia de una cosa y su existencia. Y la existencia de una cosa es anterior a su esencia. Es decir, se puede saber qué es una cosa, cuál es su esencia, y uno puede saber que una cosa es decir, podemos saber que existe, podemos saber de su existencia. Entonces, voy a explicar esto, tratar de simplificarlo de la manera más útil, más provechosa para nosotros. El existencialismo dice que debemos distinguir entre que una persona sabe que es un ser existente. Él no es una imaginación, realmente existe, porque si no, ni siquiera se lo preguntara. Pero si se lo pregunta es porque él es un ser tan capaz, es un ser que tiene tal poder, tal potencia en su capacidad de razonar, de deducir, que ha llegado a la conclusión de que existe. Eso no lo puede hacer un papel, un pedazo de papel, no lo puede hacer una piedra, no lo puede hacer ni siquiera un árbol, pero lo hace el ser humano. Por otro lado, hay una cosa que se llama la esencia del ser humano y el existencialismo se refiere a eso como las cosas que nosotros vamos desarrollando o vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo y vamos diciendo, pues me gusta más esto de papá que esto de mamá. Esta forma de ser que esta otra forma de ser. Veo a mis amigos, veo a mis vecinos y empiezo a buscar ya mi papel en la sociedad. Voy a la escuela y también allí ya me voy ubicando. Ya seré de los de allá atrás, que son desordenados, seré de los de muy adelante, que son los aplicados,
o seré los de en medio que estarán entre unos y otros. Y a medida pues que voy desarrollando y creciendo, voy obteniendo una esencia y esa esencia me va a acompañar a mí toda la vida. Entonces, esta creencia o esta forma de explicar el mundo dice que una vez que la persona está consciente de que existe y está consciente de que tiene una esencia, pues debe pelear por esa esencia y debe luchar por esa esencia, debe defenderla de cualquiera que se la quiera quitar. Entonces, como resultado de esa actitud, no puede haber para el existencialista un enfoque racional de la vida. Es decir, no hay una manera correcta de hacer las cosas válida para todas las personas en todo el mundo, sino que debido a que yo debo defender mi esencia, debido a que yo debo evitar vivir o existir de una manera que esté sujeta a los demás o que esté sujeta a un grupo o que esté sujeta a un dogma, una creencia, porque otros la creen, porque mis padres la creen, porque llegó usted a predicarme a mi puerta y yo tuve que escucharle y tuve que obedecer lo que usted me decía. Más bien, yo debo desarrollar mi propia decisión. Yo debo desarrollar mi propia vida de acuerdo a lo que considere más apropiado para mí y más acorde a mi esencia. Es como, por ponerles un ejemplo, lo ven ellos de esta manera, un joven que quiere estudiar una carrera. De pronto, como sucede muy frecuentemente, este joven dice, bueno, me gustaría ser doctor. Lo dice muy niño. Y cuando lo dice probablemente basado en que su papá es un doctor, en que su abuelo es un doctor, o que alguien muy importante a su alrededor lo es. Entonces decía, decía el fundador de esto, o el mayor promotor de esto, que otra vez ya pronto lo vamos a estar anunciando, la persona no termina decidiendo por sí misma, sino por seguir un ejemplo de otro o incluso porque su familia le exige esto o le hace ver que debe seguir esa línea. Entonces dice, esta persona está perdiendo su esencia. Desde el momento en que él cambia lo que él quiere ser porque otro se lo impone, o en el momento que alguien intenta meter en su cabeza que sea alguna cosa, esa persona pierde su esencia. Entonces su existencia llega a ser una existencia amarga, una existencia imposible de llevar y que, decía este señor, muchas veces termina incluso en el suicidio por la frustración del individuo. Tan es así esto que los psicólogos existencialistas, por un tiempo, no sé ahora, llegaron a atender a sus pacientes preguntándoles desde que llegaban a su consultorio, ¿y usted por qué no se ha quitado la vida? Y no hacían la pregunta, no se asusten, no hacían la pregunta animando a la persona a hacerlo, sino que querían escuchar por qué él querría seguir viviendo y ayudarle a resolver sus problemas de acuerdo a lo que la persona anhelaba, aspiraba, defendía, creía con toda firmeza. Entonces, mire lo que es el existencialismo. Está basado 100% en lo que el hombre desarrolla independientemente de otros, sus creencias, sus gustos, sus preferencias, dice, sin que esté una influencia exterior imponiéndosela o invitándole a participar de ello. Eso es lo que podemos explicar aquí entre lo de la diferencia de la esencia con la existencia. Número 2, la existencia debe ser percibida en la reflexión y la experiencia inmediata de sí misma y de su situación es la clave para esa reflexión. Bien, explico. ¿Qué quieren decir ellos con esto? Bueno, que el individuo está analizando no solamente su interior, está analizando lo que pasa a su alrededor y dice, no solamente esta persona está sabiendo que existe, no solamente ha descubierto que él tiene su propia esencia diferente a la esencia de los demás y que debe defenderla, que debe pelear por ella, debe desarrollarla, sino que es una persona que espera, que teme, que cree, que quiere, en definitiva, una persona que está
preocupada de su situación, consciente del problema que tiene de cómo defender su manera de ser tan particular, que busca un plan o un propósito que le agrade a sí mismo, un destino en la vida que sea el que verdaderamente llene su corazón y apasione su alma, para poder lanzarse tras él sin importar lo que digan los demás, sin importar lo que quiera imponerle la sociedad o algún grupo en particular. No sé si allá al fondo de lo que les estoy diciendo han captado que este caballero, que se crió como un luterano, era una persona que estaba resentida con la religión cristiana. Precisamente todo esto que estamos hablando es la idea de una persona que está diciendo que no necesita ir a la iglesia a aprender doctrina, no necesita que nadie le dé un manual de reglas como la Biblia para vivir de una manera específica según lo que para ellos es vivir por lo que otros dicen o por lo que otros quieren. ¿Sí? ¿Ya lo notaron al fondo? ¿Por qué sucede esto? Bueno, como quizás es la manera más simple de explicarlo, porque nos acostumbramos a ver al psicólogo como alguien que nos hace retornar mentalmente a nuestra infancia para encontrar allá la raíz o el origen de muchas cosas. No todo se encuentra allá, pero quizás algunas cosas sí muy profundamente marcadas en nuestras vidas. Y aquí soy osado porque estoy explicando esto cuando sé que Eddie después lo va a revisar y lo evaluará. Pero siendo muy simplista, a la hora de ir a la infancia de este señor, que es el señor Kierkegaard, Soren Kierkegaard, un danés que es considerado el padre del existencialismo y al cual nos referíamos de manera anónima al principio. Es el autor del libro de nuestra portada y es uno de los hombres que más vamos a mencionar en este estudio porque fue el que le dio un gran impulso con sus obras a este movimiento. Bien, Kierkegaard, el hijo de luterano que había estudiado teología porque su padre quería que él fuera un sacerdote o un pastor, eh, había tenido una infancia muy complicada, muy difícil. Era uno de 7 hermanos o uno entre 7 hermanos y 5 de esos hermanos habían muerto por diferentes enfermedades por allá en los años 1800, cuando usted sabe que muchas personas morían por enfermedades que hubieran tenido un tratamiento y una cura en nuestros días, pero que para ese tiempo no estaba disponible o se utilizaban métodos que más bien traían la muerte más pronto. Entonces, el padre de él, que precisamente no era un hombre muy devoto, aunque sí era luterano y le encantaba la iglesia y estudiar la Biblia y todo esto, pues al final llegó a tomar decisiones en su vida que no iban acorde al cristianismo, como por ejemplo era una persona que en su trato hacia los demás a veces fue muy déspota, fue muy egoísta, fue muy altanero y también cuando se casó, eh, empezó bueno, antes de casarse, para recordar, antes de casarse embarazó a su esposa. Entonces, luego de casarse y procrear a todos estos hijos con ella y estos morir, él llegó a la conclusión de que Dios le estaba castigando por su temperamento, que no lo había controlado debidamente y porque había violado el sacramento del matrimonio. Entonces, que la muerte de esos 5 niños se debía a eso. ¿Qué pasa? Que este señor toma a un Kierkegaard, su hijo, muy joven, y se desahoga con él y le dice todas estas cosas. Y le habla a este hombre de su desesperación, de su angustia, porque siente que Dios lo ha disciplinado, lo ha castigado por no seguir todos y cada uno de los mandamientos al pie de la letra, etc. Y la manera, y esto es lo que los padres a veces no comprendemos, la manera, la forma, la actitud con la cual se desahogó y le dijo todas estas cosas, marcó de por vida a este muchacho que, como ya hemos mencionado, pues llega luego a desarrollar esta idea o este pensamiento que hasta hoy día, desde aquel siglo, sigue desviando a las personas de lo que la Biblia dice en Jeremías 10:23 y en muchos otros pasajes como este. Recuerde que es el pasaje que leímos en la introducción. Bien, entonces, de este modo, la conciencia de este individuo
le revela posibilidades, muchas posibilidades, porque él puede elegir lo que él quiera, sin que entre de por medio el gobierno, la iglesia, los padres o cualquier persona que te quiera imponer algo, como lo veían ellos, ¿no? Como era agredirte. Cada cosa que otra persona quisiera que tú hicieras o aprendieras de tu forma de ser era como una agresión a tu esencia y no la debías permitir. Que más bien el individuo debía elegir, tomar decisiones únicas y arbitrarias que no estuvieran basadas en hechos, ni leyes, ni principios morales, ni en la voluntad escrita de Dios, de la cual dudaba este hombre, sino de lo que sintiera y pensara que era correcto, porque seguramente Dios había puesto en su corazón que eso era lo correcto. Así que hágalo y siga ese camino. 3. La existencia humana se revela no solo como una búsqueda de un destino, lo cual implica posibilidades y elecciones, sino que también deja claro que la vida es contingente y absurda. Explico. Esto significa para el existencialista que cualquier cosa puede pasar y sin importar cuán grandemente ciertas sean las habilidades predictivas de la ciencia en términos de su estudio, de sus conclusiones, de las leyes que encuentran en el universo, en la naturaleza, pues la vida va a presentarse siempre de una manera impredecible y el hombre tendrá que decidir en el momento qué debe hacer. Otra vez, esta es una manera de recalcar el principio de que no hay una guía, no hay un código, sino que la vida, y tampoco la vida es dirigida por Dios, de manera que usted solo pueda caminar de una cierta manera. No, Dios ha dejado el mundo funcionando de manera impredecible, así que usted también va a tener que tomar decisiones impredecibles. En un momento va a realizar una acción que para algunos puede ser un delito, pero para usted en ese momento tiene una justificación, por lo tanto no sería un delito. Y en otro caso, alguien realizaría una acción de amor porque considera que lo es y otro pues le dirá, quizás para mí no es una elección de amor, pero tendré que respetarte porque si es lo que tú sientes y piensas, entonces eso hay que respetarlo. Por lo tanto, en este movimiento, en esta filosofía, no hay ningún propósito, lógica o diseño en el mundo. Más bien dicen que esto es una ilusión. Nos parece que el mundo está diseñado, nos parece que Dios, como dice Romanos 8, 28 y 29, o sobre todo el 28, que Dios está ayudando a los que le aman para que todas las cosas les ayuden a bien. Y lo más que se puede decir es que si sucedió tal cosa o si sucedió esta otra es porque nosotros mismos en nuestra esencia decidimos tomar ciertas decisiones y hicimos posible que eso sucediera. Este hecho de contingencia, que es que el mundo puede presentar en cualquier momento cualquier cosa, para lo cual yo también puedo reaccionar de cualquier manera decidiendo cualquier cosa y siempre será válida, pues obviamente lleva al existencialista a la conclusión de que el mundo es un absurdo, ¿sí? Porque no es inteligente vivir aquí. Imagínense, esto llevaría a unas consecuencias terribles, pero no me quiero adelantar a las respuestas. Pero yo creo que ya usted se puede imaginar a qué llevaría el decir que en cualquier momento yo puedo decidir cualquier cosa sin tener ningún tipo de lógica, sin tener ningún tipo de racionalidad o conciencia. Entonces, bueno, el existencialista te dice que debes reconocer que es una locura creer y actuar como si el universo tuviera un propósito, un plan o un orden. Bien, punto número 4. Dice, en esta conciencia uno experimenta angustia, pavor y desamparo. Esta parte me gusta, varones, me gusta porque precisamente el existencialista llega al punto en el que llega aquel que no entiende la voluntad de Dios, que trata de vivir según sus propios caminos, según su propia sabiduría, y luego termina estrellándose, luego termina lastimándose, luego termina aún más confundido, perdón, y sufre mucho por ello. Esto lo podemos ver en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9. Alguien que nos colabore con esa lectura, por favor. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9. Vamos a ver
¿Qué pasa con las personas que toman este camino del existencialista? Amén, hermano. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Ok. Pero un momento, no es... Wow, ya va. Es increíble este pasaje. 7:29, ahora sí, perdón. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dice la Biblia, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahí está. Gracias, Carlos. El hombre fue hecho recto para vivir feliz, para vivir pleno, para vivir en abundancia. Pero luego el hombre se buscó su propio camino. Y en ese buscar su propio camino es, como diría otro texto allá en el Nuevo Testamento, es traspasado de muchos dolores. El hombre se busca perversiones y luego cosecha todos esos males o todas esas consecuencias. También dirá el proverbista que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final encuentra la muerte, o su final es la muerte. Precisamente, si el hombre dice que el mundo es impredecible, que Dios no está en control, que no hay un código, que no hay siempre, no hay una manera en la que siempre se haga lo correcto o se sepa qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que tú lo vas determinando en el camino según las decisiones que vas tomando. Y si tú te cierras a no escuchar consejo de nadie ni instrucción de nadie, porque debes defender una supuesta esencia que ya tú traes naturalmente, que supuestamente Dios puso en ti, definitivo que todo eso te tiene que conducir a la confusión, a la angustia, al pavor, al desamparo, porque no te sientes seguro en ningún momento de estar tomando las mejores decisiones. O te sientes mal por sentirte confundido de no saber en un momento dado cuál es la decisión. Porque dices, tengo temor de que de pronto me parezca una buena idea el consejo que me dio Carlos. Pero es que no me puede parecer bueno el consejo que me dio Carlos, porque el consejo que me dio Carlos está basado en la esencia de Carlos, será bueno para él. Pero yo tengo que buscar mi propio camino, lo que llene mi corazón, lo que llene mi alma, lo que realmente me haga feliz en la línea de lo que hoy tengo que decidir. Entonces, el hecho de tener que pensar en un consejo, en una guía de otro, me avergüenza porque no debe ser. Pero es que si nadie me guía y nadie me enseña y nadie me aconseja, y si no hay un código, no hay una brújula, un norte hacia dónde ir, entonces esto es una locura total. Esto es tan angustioso porque prácticamente viviríamos, por decirlo de alguna manera, como animales, pero es que ni los animales viven de esa manera. Hasta los animales saben por instinto o perciben por instinto, quiero ser muy preciso en esa expresión, que hay una manera de buscar la comida, hay una manera de proteger a los suyos, hay una manera de sobrevivir, hay unas cosas que pueden hacer y unas cosas que no deben hacer, sea porque los pone en peligro o sea porque le hace daño a aquellos que son suyos, ¿no? Entonces, ni los animales viven como el existencialista pretende vivir. Vive con miedo a perderse, decía Kierkegaard, te pierdes cuando le sigues el consejo de otro, pierdes tu esencia. Pero también te pierdes cuando piensas en todas las posibilidades de lo que puedes decidir y te da miedo tomar alguna decisión. Entonces, eso le llamaba a él perderse en el finito y perderse en el infinito. Perderse en el finito es que alguien te da algo específico y que tú caigas, y digas, sí, voy a hacerlo como usted me dice, voy a hacerlo como la iglesia me dice, voy a hacerlo como el gobierno me dice, voy a hacerlo como, mire la contradicción, voy a hacerlo como Kierkegaard me dice en su libro. Eh, y por otro lado está perderse en el infinito, que sería, bueno, no le hago caso allá a nadie, entonces trato de pensar, imaginar mis propios caminos o razones o formas, pero son tantas las que se me ocurren
que no sé cuál decidir. Entonces dice, me pierdo en el infinito. Bueno, lo que sí definitivamente, hermanos, le ha pasado a estos señores es lo que dice Juan 3:16 en adelante, que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por él, para salvarlo, si creían en él, pero aquellos que no han creído en él ya están con sentencia de perdición. Así que sí, Kierkegaard, en eso sí estabas totalmente en lo correcto. Una persona existencialista o con esta filosofía debe sentirse muy perdido, pero muy perdido. Bien, número 5 y final en este aspecto, o en esta parte. El aspecto final es el de un compromiso por el individuo ahora auténtico. Es decir, ahora auténtico porque dice solamente el individuo que es como él quiere ser, toma los caminos que él quiere tomar, no hace caso de los demás, sino solo lo que le dice su propio corazón. Ese individuo le llama a él, ese individuo es un individuo auténtico. Ahora, se ha señalado, ya hemos dicho, que el existencialista no cree en un propósito general en el universo, un propósito para todo hombre, para todo ser, ni mucho menos en la vida humana. Sin embargo, el existencialista argumentaría que esto no significa que hombres y mujeres no puedan formular metas individuales y encontrar propósitos para su vida. Pero dice que tienen que ser propósitos subjetivos, es decir, otra vez, propósitos que solamente respondan a tu interés, a tu gusto, a tu preferencia, a tu idea. En el teísmo, por ejemplo, se sostiene que hay un diseño, un propósito objetivo en la naturaleza y en la actividad de Dios en la naturaleza. Y este diseño puede ser descubierto por el hombre o puede ser revelado por Dios, o ambas. Por lo tanto, es objetivo. En cambio, el existencialista se opone a esa visión de la realidad, ya que sostiene que el universo es impredecible, como decíamos, y absurdo. Sin embargo, el existencialista reconoce que hay diseño y propósito en los asuntos del ser humano, porque cuando el ser humano se pone un propósito y el ser humano desarrolla métodos o pasos para llegar a esa meta, en ese momento el hombre está demostrando diseño. Lo cual también, adelantándome otra vez, es algo bastante contradictorio de esa filosofía, porque ¿cómo es posible que el hombre que acepta Kierkegaard, que es creación de Dios, diseña su propia meta y diseña sus métodos para llegar a esa meta, pero Dios, el todopoderoso hacedor del universo y hacedor del hombre, no le ha puesto propósito ni meta al hombre, siendo su dueño y siendo su soberano? Pero bueno, estos hombres lo ven de esa manera. Estos énfasis generales parecen ser el corazón del pensamiento de la posición existencialista, y con alguna modificación y adaptación estaría al menos implícito en cualquiera de las tres posiciones que mencionamos, sea en la atea, sea en la cristiana o sea en la agnóstica. En general, lo que hemos mencionado abarcaría lo que creen estos señores. Entonces, aquí, amados, en la parte final, por lo menos de la sesión de hoy, quiero presentarles a personas que fueron importantísimos o que fueron claves en el desarrollo de esta filosofía. En la escena existencialista actual, llegó a tener gran influencia, llegaron a tener gran influencia los personajes en pantalla. En busca de evaluar esa influencia, parece apropiado tomar en cuenta la visión general, o sea que el existencialismo lo veamos según lo explicó Kierkegaard o lo explicaron otros que vinieron después de él, pues conociendo quiénes impulsaron esto, quiénes escribieron sobre esto, quiénes se volvieron muy populares en esto, pues podemos entender mucho mejor sus puntos de vista. Así como mencionábamos que en todo el desarrollo de esta idea, Kierkegaard muestra un resentimiento, muestra una aversión a lo que es la religión organizada, a lo que es tener doctrina, a lo que es tener que respetar pasos y métodos de otros o de un grupo. Pues vimos que mucho tenía que ver con su niñez, mucho tenía que ver con sus antecedentes, la forma en que se crió y la forma en que llevó su vida académica, ¿no? Bien, hablemos de este señor. El origen del existencialismo
se remonta comúnmente a su obra. Søren Kierkegaard vivió entre 1813 y 1855. Es danés, por lo tanto, pues su apellido no se pronuncia con pronunciación en inglés, por si se lo estaban preguntando. Este hombre estudió y destacó en varios campos. Se desilusionó con la Iglesia Luterana Estatal de su época, como bien lo habíamos mencionado, y ofreció críticas bastante fuertes al orden establecido. Además, se opuso también no solo a la religión luterana, sino al sistema filosófico que en ese momento imperaba, que era el sistema hegeliano, que también pueden consultarlo en Google. Sí, su computadora y su teléfono le ayudan en ese sentido. Y él sustituyó el sistema hegeliano por su propio sistema, si se le puede poner sistema a este movimiento. Y aunque nunca se declaró directamente, pues definitivo que él también creó su propio dogma. El hombre que estaba en contra de los credos, de los dogmas y de los manuales, como mencionaba, a través de sus libros, creó prácticamente manuales para que otros también siguieran su perspectiva. El hombre termina cayendo presa de su propia sabiduría. Después de su muerte, otros hombres, como mencionábamos, de perspectivas teístas y ateas, leyeron sus obras y desarrollaron ciertas ideas, cada uno según su propia intuición. Fuera de este contexto, han surgido ciertos acuerdos entre las tres ramas, como también se han mantenido en desacuerdo total en otros puntos. Entonces, es peligroso, como decía, a veces señalar a la gente que sigue a Sartre y decir que son lo mismo, que creen lo mismo que la gente que siguió a Kierkegaard, o que la gente que siguió a, por ejemplo, Martin Heidegger creía lo mismo que la gente que siguió a Jean-Paul Sartre. No, cada uno de estos señores, otra vez siguiendo la filosofía de este movimiento, trató de desarrollar según su propia perspectiva, según su propia preferencia. Entonces, por eso es que es tan difícil, muy, muy difícil decir, el libro de tal, eso es el que explica el existencialismo. ¿Por qué no? Porque entre cada libro de ellos, entre cada autor, pues cada uno trata de aplicar el primer principio del existencialismo, que es no te dejes llevar por nadie, no tienes que creer a nadie, no tienes que seguir a nadie, desarrolla tu propia esencia. Dos amplias perspectivas surgieron, como sabemos, el existencialismo ateo y el teísta. La postura atea estaba representada por el caballero que mencioné, Martin Heidegger, que nació en 1889, y por Jean-Paul Sartre, nacido en 1905. Aceptando los argumentos de los naturalistas, es decir, de los que no creían en nada de lo sobrenatural en la Biblia ni en la religión, que se oponían por la misma razón a la existencia de Dios como algo opuesto a la ciencia, como algo que no estaba filosóficamente comprobado, como algo opuesto o que no explicaba la realidad del sufrimiento, etc. Estos hombres buscaron desarrollar lo que daría el estilo al hombre auténtico, como le llamaban, dentro de el rango de habilidades que él iba a poder desarrollar naturalmente sin que nadie le enseñara ni lo instruyera en nada. Sartre se opone más a la existencia de Dios que Heidegger, pero lo esencial es la capacidad, según ellos, del hombre para desarrollar una vida auténtica sin la necesidad de creer en Dios. A través de libros, de obras de teatro y de discursos públicos, estos puntos de vista se presentan y han adquirido una influencia muy poderosa desde el tiempo que escribieron estos señores hasta nuestra época. El existencialismo teísta está representado por muchos líderes que sirvieron como sus portavoces, tres de los cuales pueden mencionarse. Y en primer lugar, en 1886 nace uno de los que más nos interesa recalcar, que es el señor Karl Barth. Precisamente los Karls, como Marx y otros por allí, son muy peligrosos. Cuando alguien le dice que se llame Carlos, tenga mucho cuidado. Bueno, Karl Barth era un admirador de Kierkegaard, pero no quiso nunca tener una asociación formal con la filosofía del existencialismo. No quería que le llamaran así, no quería que le llamaran discípulo de Kierkegaard,
ni quería siquiera que supieran que él había repasado sus obras y que le admiraba. Sin embargo, cuando usted estudia los temas de teología que escribió este señor, pues, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber existencialismo. Él desarrolló lo que se denominó la teología dialéctica, a lo que también le llamó al principio la neoortodoxia. Barth buscó generar una conciencia del pecado, la necesidad de compromiso y el salto radical de fe para encontrar, decía él, abro comillas, la palabra más allá de la palabra. Mire lo que eso implica dentro de lo que la Biblia enseña. Y así, decía él, encontrar a Dios donde la existencia auténtica iba a poder ser experimentada. Entonces, este señor es clave en lo que queremos, a lo que queremos llegar, que es cómo esta filosofía terminó entrando a la religión cristiana y corrompiéndola, o para ser más claro, cómo se desarrolló a través de grupos que se identificaban como cristianos y que hoy día no se dan cuenta de que son defensores de filosofías de hombres. O sea, ya de por sí han interpretado mal doctrinas bíblicas, pero encima de interpretar mal doctrinas bíblicas, han agregado a su sistema de fe, a su sistema de práctica, filosofías huecas que vienen directamente de hombres, incluso que no tenían nada que ver con la religión cristiana, que eran opuestos a la religión cristiana. Y no me refiero a Kierkegaard, recuerden, había existencialistas, ateos, agnósticos y cristianos. Pero muchas de estas denominaciones han copiado de autores que no estaban interesados en desarrollar el concepto del cristianismo, como estos que tenemos en pantalla y de los cuales vamos a hablar un poquito más ya en nuestra próxima sesión, porque el tiempo prácticamente ha vencido y no nos alcanzaría entonces para cubrir una parte edificante, ¿no? Porque si lo dejamos a mitad de un punto, no lo vamos a entender. Creo que hasta aquí, amados hermanos, podemos tener una idea. Me he esforzado porque sea bastante práctico, ilustrar, explicar, pero obviamente al final pues vamos a dar un espacio para que usted, como siempre, haga sus preguntas, sus aportes, en caso de que no haya quedado muy claro. Pero espero que comprendan, y sobre todo en la segunda sesión lo verán aún más, que todo esto es importante entenderlo, manejarlo muy bien, porque aunque no vamos a andar por ahí en el evangelismo diciendo, usted tiene una posición existencialista, es que usted es un defensor del existencialismo, porque es que la gente ni sabe que se llama así lo que creen. Entonces, no va a ser de esa manera, pero el ministro del Evangelio debe saber identificar. Porque identificando, sobre todo cuando se topan con alguien que es culto y que es culto, habiendo estudiado todo este tipo de obras, ya por lo menos va a tener una noción de cómo abordar el tema para responder a ciertas cosas. Incluso mostrarle a la persona que los cristianos no nos aislamos de la realidad histórica ni literaria del mundo, más bien estamos al tanto, muy al tanto, y que tenemos, como dice el apóstol Pedro, con mansedumbre y reverencia, que responder a estas cosas, no porque nosotros simplemente nos nace en el corazón como a ellos, sino porque es un mandamiento de Dios y nosotros sí creemos que hay un sistema, nosotros sí creemos que hay una manera correcta de hacer las cosas, que hay una manera única, objetiva, absoluta de definir lo que es bueno y lo que es malo, y que esto viene de parte de Dios y que particularmente es o se llama la Biblia, y que mediante ella nosotros verdaderamente podemos conocer a Dios y verdaderamente podemos ser personas auténticas. Esto, y bueno, ya no entre comillas, personas verdaderamente auténticas, pero habría las comillas por el tema de que Kierkegaard hablaba de eso, ¿no? De que alguien era realmente auténtico cuando no absorbía nada de los demás. Dicho sea de paso que nadie es 100% original. ¿Qué problema que tiene el existencialista? Nadie es 100% original. De hecho, sabemos que nosotros, por genética, por naturaleza, hasta copiamos sin
hacerlo conscientemente, sin decidirlo, actitudes, gestos, maneras de nuestros padres o de familiares. Y luego, en el camino de nuestras vidas, inevitablemente, porque es inevitable, a menos que usted se vaya a vivir a una isla desierta, muy, pero muy remota, donde usted no vea ninguna otra persona, lo cual haría muy complicada su existencia, pero si lograra hacer eso, quizás, pero tendrían que dejarlo allá muy, muy bebé para que usted en realidad desarrollara su propia manera de ver la vida sin tener que copiar ni imitar a ningún otro, sin absorber las perspectivas, las creencias, las maneras de hablar, de hacer todo de los demás. Eso, hermanos, es en realidad imposible. El movimiento existencialista, una de sus más básicas creencias, presenta algo que considero que es imposible. Uno siempre absorbe de otros. Incluso, hablando, por ejemplo, de los derechos de autor, ciertamente es correcto citar los autores, ciertamente es correcto respetar la ley civil en ese ámbito, pero siempre he dicho, basándome en lo que dice Salomón en Eclesiastés, que no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, aunque el hombre no quiera aceptarlo o no lo quiera ver así, nadie es 100% original. El único original es el original de originales, que es Dios. Pero a partir de allí, todos los demás absorbemos lo que está a nuestro alrededor. Podemos crear un libro, podemos crear una pieza musical, pero viéndola o separándola en sus elementos, en sus partes componentes, nos daríamos cuenta de que sus partes componentes todas han sido absorbidas, o en su gran parte o en su mayoría han sido absorbidas de otras cosas y de otras personas, y nosotros lo que hemos hecho es, sí, hacer una combinación muy original que luego se pueda proteger con esto de los derechos de autor, pero que para mí siempre ha sido una paradoja decir, respeta mis derechos de autor, o sea, respeta el todo que yo creé, cuando esa persona no respeta las partes, porque tendría que dedicarse a identificar qué partes ha tomado de otros y darles el debido reconocimiento. Por lo menos eso es lo que a mí me parece justo en ese ámbito. Pero bueno, estamos en una lección de doctrinas que son mandamientos de hombres, hablando acerca del existencialismo y de lo que la Biblia va a responder a esto, pero no quita que podamos hacer ese comentario, ¿no? Bien, amados hermanos, entonces hasta aquí llegamos en la primera sesión de esta lección que espero que haya sido de gran edificación para todos.